Bienvenidos nuevamente a la Escuela del Discipulado. Es un honor para nosotros que nos estén sintonizando y nos vean a través de sus pantallas. Bienvenida, hermana Eli. Gracias, pues gracias al Señor que nos permite estar aquí nuevamente con ustedes para escudriñar la palabra. Es un gusto estar aquí con ustedes. Hermano Héctor. Pues gracias a Dios primeramente, gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a todos los televidentes, bendiciones para todos. Esperamos que este programa sea de beneficio para todos, de bendición. Pues el día de hoy quisimos darle un poquito de diferencia a lo que es ¿cómo se llama? Lo que es el guión del programa. Hemos estado platicando con varios compañeros y han resaltado varias dudas. Entonces, el día de hoy vamos a tratar de contestar a través de la palabra y de lo que el Señor nos muestre esas dudas, de resolverlas, de que haya una respuesta acertada para que las personas que tengan esa pregunta o que en el diario vivir se hayan hecho ese cuestionamiento, pues tengan una respuesta. Y vamos a empezar con la primera pregunta. Quiero recalcar que este grupo de preguntas está hecho por jóvenes, personas jóvenes de un rango de edad de que unos 22 años a 24, 25 años más o menos, ¿sí? Entonces, vamos con la primera. Dice, al conocer la Biblia, todo se rige para Israel, pero el mundo se regula por Roma. Entonces, ¿debemos apartarnos más físicamente o solo en la mente? ¿Tú qué respuesta le darías a esta persona? Bueno, Eli. pues yo creo que de alguna manera de las dos. Lógico que tú no te vas a apartar completamente del mundo y de decir, bueno, ya no. Sino que sí, ciertamente la palabra va renovando tu mente. Y cuando tu mente va siendo renovada, pues lógicamente que tú vas teniendo ese discernimiento entre lo bueno y lo malo. Entonces sí va a haber cosas en el mundo de las que te tienes que alejar. Obviamente que la palabra del Señor dice, ¿no? Que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Entonces estamos aquí, pero no porque estás aquí vas a participar de todo lo que está a tu alrededor. Dice la palabra que nosotros somos injertados, porque muchas personas tienen esa duda de que si nada más es el pueblo de Israel, los judíos, ¿sí? El pueblo que escogió el Señor. Pero el Señor, por amor a su creación, nos da la oportunidad también a los que somos extranjeros, ¿sí? De que seamos injertados en su árbol del olivo. Claro. ¿Cómo es esto? Estamos entendiendo esto en el término de concepto, no de realidad. No estamos hablando de Roma como una ciudad, ni de Israel como un lugar. Ajá. Estamos hablando en el término de concepto. Entonces, cuando vi esta pregunta, entiendo perfectamente que se refiere al pueblo de Dios, cuando habla de Israel. Y entonces ahí entramos todos nosotros, ¿verdad? Aún no habiendo nacido allá, pero espiritualmente hablando, somos descendientes de Abraham. Entonces, lo debemos entender así. Es un concepto. No es que seamos nativos de ese lugar, sino que por herencia espiritual nos consideramos los hijos de Dios como el pueblo de Israel. Y Roma como el mundo, el otro extremo. Entonces, yo creo que empezaríamos diferenciando ambos mundos. Y a lo que contestaba la hermana Eli, de salirnos del mundo o no salirnos, no podemos, aquí estamos. De hecho, Cristo cuando ora por sus discípulos dice, no pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Entonces aquí estamos rigiéndonos también en este mundo, pero sabiendo que tenemos que seguir los lineamientos de Yeshua. Entonces cada uno de nosotros somos Israel. Sí. ¿Sí? Sí. ¿Por qué te consideras Israel, Eli? Bueno, dice la palabra que por fe nos constituimos hijos de Abraham. Así Entonces, es. por fe
somos pues hijos de Israel, somos Israel. Dice también la palabra que nosotros, como decías tú, Eli, no podemos separarnos del mundo, irnos a un lugar para querer agradar al Señor, en no pecar, en no tener relación con los demás, para no ofenderlos o para que no sean piedra de tropiezo para mí, ni yo piedra de tropiezo para los demás. Pero no podemos, como dices, alejarnos del mundo. Creo que somos parte del mundo también nosotros, vivimos en el mundo. Entonces, cuando uno empieza a escudriñar la palabra y toma esa decisión de seguir al Padre y sus lineamientos, tratar de agradarle, porque no somos perfectos y no los vamos a seguir tal cual. El único que lo pudo hacer fue Jesús. Con su ejemplo vino a enseñarnos cómo seguir esos mandamientos y esos estatutos, y nosotros no lo podemos hacer. Y eso debe de quedar bien claro, porque hay personas, bueno, en mi caso, cuando yo empecé a estudiar la palabra, yo me concentré mucho en tratar de agradar. Entonces caes también en algo que no es sano, porque no estoy aceptando que no soy perfecta. O sea, quiero ser perfecta y no lo puede ser, porque el único es Jesús. Entonces, cuando dice aquí que pertenecemos al mundo, pero no somos del mundo, es cuando el Señor empieza a trabajar en nuestra mente. Es cuando el Señor empieza a mostrarnos y a quitarnos esos velos de poder nosotros diferenciar qué es lo que más nos conviene y qué no. Porque bien decíamos, creo que la semana pasada, si no mal recuerdo, hay mucha gente que te va a invitar, tu familia, tus amigos, pero a veces tienes que decir que no, porque aunque estás en el mundo, eres carne y hay tentaciones, y de hecho de eso se aprovecha tus concupiscencias, tus deseos. ¿Por qué? Porque salen a la luz, salen esos deseos de, por ejemplo, si tú sabes que te están invitando a una fiesta donde va a haber alcohol, donde va a haber pues situaciones que tú sabes que no te conviene para la relación que tú tienes con Dios, entonces lo más sabio e inteligente es decir, no, gracias. Aunque tu parentela te vaya a juzgar y te vaya a señalar, creo que aquí debemos de saber a quién agradar, si al Señor o a los demás, ¿verdad? Aquí hay una escritura que es Romanos 11, del 13 al 21, hermanos, si nos ayuda a leerla, por favor. Claro que sí. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Aquí estamos viendo que el Señor nos hace un llamado muy fuerte de que nos da la oportunidad de ser injertados, pero por fe nosotros creemos en Él y estamos siendo injertados. Pero también dice que no nos sentemos, envanezcamos, nos inflemos, ¿no? Porque aún el pueblo judío, viendo todas las maravillas que hizo, bueno, pues dudó, ¿sí? Pero entonces aquí nosotros es cuando debemos de ponernos, analizar y hacer un examen de realmente quiénes somos y por qué creemos en el Señor. Claro. ¿Sí? Porque el mismo pueblo judío ha sido confundido.
se ha confundido y se ha alejado del Señor. Entonces nosotros tenemos esa oportunidad de no ser descendientes directos y aún así el Señor nos está volteando a ver, ¿sí? Y que no nos confundamos. Todos, no hay diferencia. La diferencia se hizo por la construcción de la Torre de Babel, donde quería llegar al lugar más alto, y el lugar más alto es para el Señor. Entonces se manda esa confusión y se empiezan a dispersar las tribus, ¿sí? Pero todos somos una sola, o sea, somos una sola creación. El Señor nos habla a todos de igual manera, no hay diferencia. Todos somos diferentes en tono de piel, en características físicas, en características del carácter. Pero eso es lo bonito, eso es lo grandioso, porque ahí mismo el Señor plasma sus maravillas, ¿no? Que para nosotros es incomprensibles, ¿no? Entonces, todos somos Israel. No nos confundamos en eso. Hablemos el idioma que se hable, tengamos la piel que tengamos, tengas dinero, no tengas dinero, o sea, todos somos Israel. Todos somos un mismo pueblo. Sí, mientras creamos en el Señor. Exactamente. ¿No? ¿Sí? Así es. En Juan 17, del 16 al 17, Eli, si me ayudas a leerlo, es una oración que Jesús hizo por sus hijos. Aquí vemos que también el Señor ora por cada uno de nosotros. Juan 17. Es Juan 17, del 16 al 17. Ok. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. Y tenemos también Efesios 4, del 17 al 24. Hermanos, si me puede ayudar, Sí, Eli. claro. Efesios 4. Efesios 4, del 17 al 24. ¿Cómo no? Aquí lo tenemos. Okay. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Amén. Creo que ahí está la respuesta de esta pregunta, que nuestra mente es renovada a través de las Escrituras. Y el Señor pone y quita, pero Él también ve tu corazón y por fe Él te da, ¿sí? No podemos estar separando, ¿verdad? ¿Alguna otra opinión que tengan Pues creo que no. sobre esta pregunta? Sí, nada más, cabe aclarar que Pablo aquí nos está, yo creo que dando la clave. Habla de gentiles. Uh-huh. Tú hablas de que en la creación todos somos iguales, y sí, es verdad, como seres humanos. Tenemos la misma oportunidad, ¿verdad? todos. Eso es. Tenemos la misma todos. oportunidad, Dios nos da a todos esa oportunidad. Así es. La única diferencia que nosotros podemos ver es el creer o no creer en Yeshua. La fe. Esa es la marca. Eso es lo que nos distingue, eso es lo que nos debe de marcar el derrotero. Porque si esta palabra le escucha a alguien que no cree en Yeshua, que no cree en Jesús, y él cree que va a tener pues, este beneficio de ser hijo de Dios nada más porque sí, Uh-huh. no es así. La condición es creer en Jesucristo, de acuerdo a primera de Juan. Todo el que cree en él no será condenado. Más el que no cree ya es condenado. Entonces, el pueblo de Israel somos todos aquellos que creemos en Yeshua como nuestro Señor y Salvador. Así es. Bueno, nos vamos a la segunda pregunta. Dice, si Dios es justo, ¿debemos buscar la justicia por nosotros mismos? Quiero entender así la pregunta. ¿Yo debo de creer que puedo hacer justicia por mis propias manos? ¿Ustedes qué opinan?
Es un Bueno. tema complicado, perdón. A ver, Eli. Bueno, yo creo que tal vez antes cuando no conocíamos del Señor podíamos llegar a pensar eso, pero ahorita que estamos aprendiendo de Él, pues Él dice que la venganza es suya, la venganza es de Él y la justicia también es de Él. Bueno, quiero leerles lo que significa justicia y es hacer lo correcto, rectitud, la misma justicia, equidad, piedad. Dice que la justicia de Dios es absoluta y equivale a la plenitud infinita de la perfección del carácter divino. O sea, el Señor mismo, sí, es justicia. Entonces, estamos hablando de perfección. Nosotros, por nuestros pensamientos, ¿podemos ser justos? Yo creo que Pregunto. Qué difícil. Tendemos a no. Cuando leí esta pregunta, Ujú. saqué 3 vertientes. Una es hacer justicia nosotros, ¿verdad? Y no somos jueces. No somos jueces nosotros. De ninguna manera lo somos. Digo de ninguna manera porque veríamos 2. Una, juicio divino, que es le pertenece a Yeshua, y el juicio social, le podemos decir, en donde las leyes sociales se tienen que regir. En ¿verdad? el mundo. En el mundo, exactamente, Ok. en el que estamos inmersos, como Sí, tú lo sí. comentabas hace rato. Sacaba esa vertiente, la otra era, entonces, ¿debo juzgar? Y la tercera era ser justo. Bueno, vamos a aquí hay otra pregunta, ya que lo está mencionando el hermano, que sería la tercera, que dice: ¿el trabajo de juzgar es de Dios o de nosotros? Son 2 preguntas diferentes, pero las estamos relacionando. ¿Por qué? Porque se está hablando de justicia. Así es. Ok. En primero, como mente humana, nosotros, nuestro carácter y nuestra carne está definida de acuerdo a nuestras experiencias que hemos tenido, nuestras concupiscencias. Es como dice también la palabra, que con el ojo que, ¿cómo? Con lo que tú tienes es como vas a ver a los demás. Si en tu ojo hay luz, ¿Cómo? si en tu ojo hay luz. Si en tu ojo hay luz, vas a ver a los demás con luz. Si no, vas a Sí. ver oscuridad. ¿Sí? De acuerdo a cómo andes tú, es como vas a ver a los demás. Dice aquí en Isaías 64:6 que todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia. Y es algo que debemos de comprender o de ponernos a analizar. El Señor sí nos llama a ser jueces, a juzgar, pero Él nos enseña cómo, siempre y cuando andemos en el Espíritu de Él. Tiene reglas para poder nosotros acercarnos al compañero y poder hacerle una exhortación. Porque cuando uno tiene la palabra y se esmera en conocerle al Señor y agradarle, la forma en cómo tú juzgas es muy diferente. Por ejemplo, si hace ratito platicábamos y decía, si un niño está robando, yo, si estoy en la palabra, voy a llegar y lo voy a exhortar. Oye, fíjate que estás cometiendo pues un delito ante la ley y ante los ojos de Dios no es agradable que estés robando, ¿sí? Yo te exhorto a que lo dejes de hacer o que escudriñes la palabra o que, ¿no? Te pongas a pensar en lo que estás haciendo. Pero, ¿qué pasaría si fuera mi carne? Oye, niño ladrón, ¿qué te pasa? ¿Quién te dijo que puedes hacer esto? O sea, las palabras cambian mucho. El tono cambia demasiado. Entonces, el Señor sí, como dices, nosotros nunca vamos a ser perfectos ni vamos a tener un pensamiento alineado perfectamente al Señor, porque para nosotros creo que es incomprensible muchas cosas y por fe creemos en el Señor. ¿Sí? El Señor es el único que te va quitando los velos. Y yo creo que alguien comentaba, ni con mi vida, el tiempo que me quede de vida y que yo siga escudriñando la palabra y que el Señor me vaya dando palabra, no voy a terminar de entenderlo.
Cierto. Porque el Señor es perfecto y nuestra mente es tan pequeña y tan reducida que nos enfocamos en lo que conocemos, que es el mundo, que son nuestros ejemplos de vida. Papá, mamá, hermanos, el vecino, el maestro, el primo, no sé, o sea, nos enfocamos tanto en eso que de verdad no tenemos nosotros esa mente para juzgar o para ser jueces, como decíamos. Entonces, en el mundo debemos de buscar la justicia. ¿Cómo sería buscar en el mundo la justicia? ¿Cómo sería? Es a través de las autoridades, ¿no? Que tenemos, porque también es bíblico, tenemos que obedecer a las autoridades que Dios Así pone es. para regular las relaciones sociales. Entonces tenemos que recurrir y hacer caso a las autoridades. Pero supongamos que a usted le roban el carro y usted va y denuncia, pero usted se fijó quién lo robó y después lo ve y quiere ir a seguirlo y luego lo quiere ir a golpear y le quiere ir a preguntar dónde está su carro. ¿Qué pasaría ahí con la justicia divina? Sí, pusiste un caso extremo, ¿verdad? Un ejemplo extremo para poder entender esto. Hay cosas, yo pienso que la conciencia que Dios nos está dando, hay cosas que Él nos indica qué hacer. Hay casos en los que sabemos que tenemos que recurrir a la justicia legal, social, pero también sabemos hasta qué límite llegar, hasta dónde dejarle a Dios la justicia de Él, finalmente. Así es. ¿Verdad? Entonces, yo creo que tenemos que aprender a delimitar hasta dónde puedo recurrir a la justicia social y hasta dónde puedo recurrir a la justicia de Dios. Eli, entonces si yo voy y busco al ladrón de mi auto, ¿yo estaría siendo piedra de tropiezo para Dios mismo? Yo creo que sí. Sí, porque pues Dios dice, tengo aquí una cita en Hebreos 10, 30 y 31, donde dice, pues conocemos que Él dijo, mía es la venganza, yo pagaré, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Aquí entiendo, bueno, lo que dice el maestro está bien porque sí es cierto, hay cosas que la ley terrenal no las puede juzgar. Y a veces uno cree que en nuestras propias fuerzas puedo ir y hacer justicia. Pero creo que ahí es donde el Señor dice, mía es la venganza. Yo arreglo. Porque hay, por ejemplo, si tu amiga te hace algo, tal vez no va a haber una ley que pueda interceder ahí. Pero tú dices, bueno, Señor, a mí tráeme mi paz y tú harás con ella. Tú ya lo estás entregando al Señor y el Señor a ella le va a dar lo que, pues la recompensa de su acción y pues a ti que te traiga tu paz, pero tú tienes que esperar en el Señor. Pero ahí también nos dice el Señor, por ejemplo, que si tú traes algo con tu hermano, lo busques. Sí, y pero digas lo que estás sintiendo. Ajá, ¿sí? por eso. Y tú ya, como dices, perdón, tú ya dejas eso en mano del Señor porque tú ya expresaste lo que sentías. Ajá. Y también depende de lo que tú expresaste, porque no nada más es para la otra persona el que el Señor va a obrar en ella, sino también en nosotros. Sí, ajá, por eso te digo, o sea, sí, lógico que todo esto es un proceso, ¿no? De un principio, si alguien te hizo algo, pues tú vas con el Señor, porque si tú estás enojado y vas con esa persona, pues tal vez, porque tú no estás en tus 5 sentidos, digamos. O sea, tienes que ir con el Señor, expresarle lo que te pasa y entregárselo. Y ya tú dices, Señor, yo te lo entrego, tráeme a mí mi paz y tú harás con esa persona. Perdón, si me permiten tantito. Analizando la pregunta que hicieron, algún joven, ya sabemos, de nuestros hermanos la formuló. Y la intención, no sé cuál haya sido exactamente, pero dice, debemos buscar la justicia nosotros, al decir que si la debemos de buscar. Quiero estar en el entendido que esta pregunta la está formulando desde el punto de vista espiritual. Quiero entender eso, porque ya la hermana hacía diferencia, o hacíamos diferencia entre la social y la espiritual. Yo quiero entender que se refiere al espiritual.
Y si es el espiritual, creo que no nos corresponde a nosotros juzgar. Si es en lo espiritual, eso le corresponde, dice en la palabra, a Yeshua, ¿verdad? Pero está dentro de en nuestra mente. O sea, sería lo mejor. Es lo que Dios quiere, que no juzguemos, hermano. Sí, claro. Pero en nuestra carne está. Por ejemplo, en algo tan sencillo, muchas veces pasa alguna chica muy guapa, muy bien arreglada, y volteas y la ves y con los ojos de, o sea, ay, mira los zapatos que trae, y mira la ropa que trae, o sea, en cosas tan sencillas. Pero es que ahí ya no eres espiritual. Ahí ya no eres espiritual. Ahí ya no es espiritual. Si estás, ay, mira esos zapatos de esos, ya no eres espiritual. Y quisiera, perdón, aterrizar esto dentro de la palabra que estamos dando. Vamos a Mateo, por favor, Mateo 7. Esto es bien conocido, 7 del 1 al 5. Y lo hemos leído y lo leemos y nos lo dicen y lo decimos, pero no sé por qué nos cuesta a veces tanto trabajo entenderlo. Sí. Sí, diga. Sí, Mateo 7, del 1 al 5. ¿Quiere que se lo lea? Sí, eres tan amable, hermano. Dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís seréis medidos. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no consideráis la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás claro para sacar la paja del ojo de tu hermano. Creo que eso respondería a esa primera pregunta que nos hacen, ¿no? O más bien a la segunda con respecto al juicio, si debemos de juzgar nosotros. Pero mire, esta Eli tiene razón en lo que dice, ¿sí? O sea, cuando tú eres espiritual, esas situaciones se van alejando de ti, ese pensamiento. Cuando eres del mundo, que eres carnal, que no conoces al Señor, entonces sigues juzgando. Y no nada más en eso, en todo. Porque también al juzgar, también resalta los demás deseos. La envidia, el orgullo, la soberbia, todo lo demás. Pero, por ejemplo, el Señor, en versos que Él nos manda para no juzgar a los demás que no andan en el Espíritu Santo, es el que usted acaba de mencionar, Mateo 7, del 1 al 5. Sí. Y también en Romanos 2:1 nos dice que no debemos juzgar. Pero cuando tú andas en el Espíritu, en Gálatas 6:1 nos dice que los frutos del Espíritu, o sea, de justicia, son exteriores, se ven, que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza. El Señor nos empieza a dar a nosotros esos dones, ¿sí? Porque a través de nuestro testimonio se ve su grandeza, se ve su poderío, lo que hace en cada uno de nosotros. Pero también Él nos empodera para poder juzgar. Si estamos en el Espíritu Santo, nosotros tenemos que exhortar al hermano, si lo estoy viendo, que no está haciendo algo de acuerdo a la palabra, algo que yo sé que le va a causar daño. Entonces, tenemos que ver esas tres situaciones. Cuando no estás en la carne, cuando estás en la carne, sí, el Señor te va limpiando, te va quitando y te va dando los dones del Espíritu Santo, que son dones de justicia. Cuando tú empiezas a caminar con ellos, tu mente es diferente, es con luz, tiene luz. Entonces tú puedes ya, el Señor te da ese poder para para acercarte a tu hermano y decirle con amor, con paciencia, ¿sí? Lo que tú estás viendo que le va a perjudicar. Y no hacerlo como en el ejemplo, que tú esto, que tú aquello, y eres esto, y empiezas como a sacar todo tu reflejo de tus concupiscencias, o de tus deseos carnales, o
o de todo lo que trae el ser humano, ¿sí? Pero el Señor también te empodera. En Juan 7:24, ahí dice lo siguiente. Déjame encontrarlo. 7:24. Dice, miren más allá de la superficie para poder juzgar correctamente. ¿Qué nos está diciendo? Que veamos a través de lo que el Espíritu Santo nos enseña, no a través de lo que hay en apariencia. Sí, si me permites, aquí la Reina Valera dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Y perdón, quisiera retomar un poco lo que estabas hablando hace rato. En nuestra vida cotidiana, de repente nos enfrentamos a situaciones en donde quizá dentro de la congregación, dentro de nuestro grupo, puede haber algún conflicto entre dos personas. Y de repente a nosotros nos ponen como para juzgar, nos preguntan, nos dicen, oiga, está bien o está mal esto. Y nos vemos de repente en esa situación de juzgar, lo que tú mencionabas hace rato, hermana. Y sí, efectivamente, Dios a través de estos frutos nos debe dar el discernimiento para juzgar con justo juicio, como dice la palabra, para tomar decisiones, para saber a favor de quién vamos a dar nuestra decisión y exhortar exactamente a quien no esté bien a que tome la dirección de la palabra. Así es. Aquí en Mateo 7, del 15 al 23, le voy a leer. Dice, ten cuidado de los falsos profetas que vienen disfrazados de ovejas inofensivas, pero en realidad son lobos feroces. Puedes identificarlos por su fruto, es decir, por la manera en que se comportan. ¿Acaso puedes recoger uvas de los espinos o higos de los cardos? Un buen árbol produce frutos buenos y un árbol malo produce frutos malos. Un buen árbol no puede producir frutos malos y un árbol malo no puede producir frutos buenos. Por lo tanto, todo árbol que no produce frutos buenos se corta y se arroja al fuego. Así es, de la misma manera que puedes identificar un árbol por su fruto, puedes identificar a la gente por sus acciones. No todo el que me llama Señor, Señor, entrará en el reino del cielo. Solo entrarán aquellos que verdaderamente hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Aquí nos está diciendo que nosotros podemos, identificar. Cuando nosotros estamos en la palabra, ¿sí? Podemos identificar y el Señor hace de nosotros un instrumento para poder exhortar al hermano. Cuando le exhortas a tu hermano y esta persona no hace caso en su caminar, ¿sí? Invitas a otra persona, debe de haber 2 testigos, ¿sí? Primero lo exhortas una vez y luego buscas 2 testigos porque es bíblico. Lo llamas y le vuelves a exhortar. Si perteneces a una comunidad, entonces le vuelves a llamar y lo vuelves a exhortar. Y ya después es delante de toda la comunidad. Es así como viene la palabra. Pero aquí el sentir es, como dices, si yo no estoy en el Espíritu de Dios, obvio yo lo voy a ver mal todo. Claro. De hecho, hasta lo que estamos diciendo. Sí. Sí, estas 2 lecturas, la de Mateo y la de Gálatas, están relacionadas totalmente. Así es. ¿Verdad? Cristo nos habla aquí de, por los frutos, los conoceréis y también seremos conocidos. Los frutos que te quedemos. Y habla de los del Espíritu Santo. Entonces, si demostramos amor, si demostramos benignidad, y los demás que vienen ahí escritos en Gálatas, entonces estamos demostrando que somos buen árbol. ¿Verdad? Y hablo en primera persona, en plural, pues para no echársela a los demás nada más, porque yo creo que la responsabilidad de ser buen árbol es de todos finalmente. Entonces, efectivamente, como dice aquí la palabra, pues por nuestros frutos seremos conocidos y hay que procurar cultivarlos. Hay que procurar a través de la palabra dar esos buenos frutos, que son evidentes, porque aquí Cristo nos dice, por eso
los conocerán, o por eso seremos conocidos, Así es. ¿verdad? Y aquí en Santiago 5, del verso 15 al 16, nos exhorta en una oración por el hermano. Dice: una oración ofrecida con fe sanará al enfermo, y el Señor hará que se recupere, y si ha cometido pecados, será perdonado. Confiésense los pecados unos a otros y oren los unos por los otros para que sean sanados. La oración ferviente de una persona justa tiene mucho poder y da resultados maravillosos. Entonces, aquí volvemos a retomar lo que es la fe, ¿sí? Y a través de la oración es como nosotros podemos ayudar a nuestro hermano y a nosotros mismos, confesando primeramente nuestros pecados, ¿sí? Para que entonces el Señor sea agradable a sus ojos. Ahora, no podemos ser hipócritas, porque Él conoce nuestro corazón. Si yo me quiero inclinar y orar y decirle, ay, perdón, pero por dentro, o sea, es por cumplir o por ser como creer, agradar al Señor, es muy peligroso, porque Él conoce nuestro corazón y sabe todo lo que hay, toda la intención que tenemos. Qué importante lo que estás diciendo, hermana, porque nos estás llevando un poquito más allá de lo que es el juicio. Juzgar es fácil, ¿verdad?, a los demás, pero aquí nos lleva más allá. Oren unos por otros. Así es. ¿Verdad? Más allá de juzgar, ayudémonos unos a otros. Él nos exhorta día con día, ¿sí? Porque es nuestro vínculo con Él, la oración, ¿verdad? Sí. Bueno, la siguiente pregunta dice: ¿qué pasa con las personas que estudian la Biblia y sus palabras son otras o las cambian? Quiero entender algo así, que es la pregunta. Bueno, yo aquí saqué unos versos de lo que no se debe de hacer. Por ejemplo, en Deuteronomio 4:2, si me pueden apoyar, y Deuteronomio 12:32 y hermano Deuteronomio 4:2, ¿qué es lo que no se debe de hacer? Porque también el Señor en su palabra nos exhorta a que pues no cambiemos ni una letra de lo que es la palabra. Deuteronomio 4:2 dice: Ajá. no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que no guardéis los mandamientos de Yahweh vuestro Dios, que yo os ordeno. Y Deuteronomio 12:32 dice: cuidarás de hacer todo lo que te mando, no añadirás a ello, ni de ello quitarás. Así es. También en Proverbios 36 y Apocalipsis 22:18-19, Eli. Y usted, hermano, Proverbios 36. Estas mandatos de lo que no debemos de hacer, ¿sí? ¿Ya lo tienes? Apocalipsis. Es Apocalipsis 22:18. Yo tengo también. ¿Sí? Sí. Okay. No añadas a sus palabras para que no te reprenda y seas hallado mentiroso. Así es. El Señor, como repetí hace ratito, nos conoce el corazón, y nuestra intención, Claro. ¿sí? Entonces, también vemos que si no obedecemos ese mandato de lo que estamos exponiendo, también tenemos un castigo. Y aquí están las consecuencias de la desobediencia en Deuteronomio 28, hermana Eli, del 15 al 68. Pero si puedes leerlo así, más o menos. ¿Despacio? Sí, no, más rapidito por el tiempo. Ok, ¿28 qué? Del 15 al 68, porque dice que en 2 de Pedro 2:14 nos dice que obtenemos maldición cuando nosotros alteramos o decimos una cosa por otra, y en Proverbios 21:6 nos dice que obtenemos la muerte. O sea, y ya en las consecuencias por la desobediencia en Deuteronomio 28 del 15 al 68 y también en Levítico 26 del 14 al 46 nos va describiendo a lo que somos merecedores. Y no nada más por alterar esto, es la desobediencia de su palabra. Así es.
Dice, pero si no escuchas la voz de Yahweh tu Dios y no cuidas de poner por obra todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te ordeno hoy, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldito serán tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, lo parido de tus ganados y la cría de tus ovejas. Maldito serás cuando entres y maldito serás cuando salgas. Yahweh enviará contra ti maldición, turbación y reprensión en todo lo que emprendas, hasta que seas destruido y perezcas rápidamente a causa de la maldad de tus prácticas, por las cuales me habrás abandonado. Yahweh hará que se pegue una plaga hasta que seas consumido de la tierra a la cual entras para poseerla. Yahweh te herirá con consunción, con fiebre, con inflamación, ardiente calor, con sequía, con tizón, con añublo, y estos te perseguirán hasta que perezcas. Muchas de las personas es difícil creer que el Señor nos pueda aquejar por alguna enfermedad. Siempre buscamos una respuesta científica, siempre buscamos pues una respuesta a nuestro pensamiento. Pero dice el Señor que ahí en las consecuencias, cuando tú te pones a analizar toda esa enfermedad que te pueda llegar, o por qué se te está yendo el dinero, o por qué estás perdiendo tu casa, o por qué te estás separando de tu pareja, o por qué muchas cosas, todo lo que pasa alrededor de nosotros, y nos la pasamos quejando. Entonces, el Señor ahí en Deuteronomio nos dice los castigos o las maldiciones o las consecuencias que caen sobre nosotros. Yo les invito de verdad a que lean Deuteronomio 28. También viene lo que son por la obediencia las bendiciones. Te da las bendiciones. Entonces, sería importante que tú a solas, ¿sí?, alejado en la presencia del Señor, te pongas a leer y empieces a escudriñar cada una de las palabras y la hagas propia en tu vida. ¿Qué quiere decir? Que si yo estoy pasando esta situación, entonces quiere decir que tú estás desobedeciendo algo del Señor, que el Señor te está hablando y que tú estás dándole la espalda, que tú sigues en tu carne, que tú quieres hacer tu voluntad, y sabemos que la voluntad al final es la de Él, ¿sí? Él nos da el libre albedrío. Creo que el libre albedrío es para que yo me siente, como decía, y empezar a leer la palabra, para ver qué es lo que está pasando en mi cuerpo, con mi familia, con mis pensamientos, cómo está cambiando cada una de las situaciones. Continúa, por favor. Dice, Yahweh te hará que seas derrotado delante de tus enemigos. Por un camino saldrás contra ellos, pero por 7 caminos huirás ante ellos. Y todos los reinos de la tierra, al verte, se estremecerán. Y tu cadáver servirá de comida a todas las aves del cielo y a las fieras de la tierra, y nadie las espantará. Yahweh te herirá con los furuncundos, así dice, furúnculos de Egipto, con tumores, con postillas y con comezón, de los cuales no podrás ser curado. Yahweh te herirá con locura, con ceguera y con turbación de corazón, y andarás a tientas a mediodía. Con el ciego anda en tinieblas, y no tendrás éxito en tus empresas, sino que solo estarás oprimido y despojado siempre, y nadie te salvará. Te desposarás con mujer, pero otro varón la violará. Edificarás casa, pero no morarás en ella. Plantarás viña, pero no la disfrutarás. Tu buey será desollado delante de tus ojos, pero no comerás de él. Tu asno será arrebatado delante de ti,
pero no te será devuelto. Las ovejas serán dadas a tus enemigos, pero nadie te las rescatará. Tus hijos y tus hijas serán entregados a otro pueblo. Tus ojos lo verán y desfallecerás de añoranza por ellos todo el día, pero nada podrás hacer. El fruto de tu tierra y de toda tu labor la comerán un pueblo que no has conocido, y no serás sino oprimido y quebrantado todos los días, y enloquecerás a causa del espectáculo que verán tus ojos. Te herirá Yahweh en las rodillas y en las piernas con furúnculos malignos, de las cuales no podrás ser curado, desde la planta de tu pie hasta tus rodillas, hasta tus coronillas, perdón. Yahweh os llevará a ti, al rey que haya puesto sobre ti, y a una nación que ni tú ni tus padres conoceréis, y allí serviráis a otros dioses de madera y de piedra. Permíteme. ¿Cuántas familias se destruyen día a día? ¿Cuántas familias que no tienen al Señor en su vida como centro, ¿sí? Como roca firme, se destruyen? Vemos que los hijos, cada uno toma su camino, que se pierden, que los mismos padres desconocen a sus propios hijos, porque se enteran de cosas que hacen. Por ejemplo, hay padres que se enteran que sus hijos consumen drogas, cuando ellos creían que sus hijos eran buenos, ¿no? Sanos, ¿no? ¿Cuántos se enteran de que tu pareja tiene doble vida? ¿Sí? Pero no nos podemos analizar realmente yo primero, qué es lo que estoy haciendo o qué estoy dejando de hacer para agradar al Señor. Porque dice que en una casa tus actos, tus decisiones también alcanzan y afectan a los que están alrededor de ti. Sí, todo esto deriva de la pregunta de alguien que estudia la Biblia y sus palabras son otras. Quiere decir que no hay una congruencia entre lo que lee en la palabra y en sus actos. Y aquí lo que estamos leyendo, lo que ha sugerido como lectura la hermana Susi, nos lleva a que si conocemos verdaderamente la palabra, que es esta que está leyendo, hay consecuencias de obedecer la palabra de Dios y hay consecuencias de desobedecerla. Así es. Y esto está escrito dentro de la Torá, dentro de las leyes de Dios, y como tales se deben de obedecer. Así es. ¿Verdad? Entonces tenemos que estar muy al pendiente de que aquello que leamos, aquellos que externamos la palabra, que aquello que leamos lo podamos entender y lo podamos transmitir de manera correcta. Y quizá relacionándolo con lo demás, con los frutos, pues también que se vea en nuestro diario vivir, ¿verdad? Muchos de nosotros, si me cuento, antes de conocer al Señor, veía uno, por ejemplo, noticias de África, y ¡ay, cómo no estoy allá para ayudar a esos pobrecitos que tienen hambre! Cuando realmente a nuestro alrededor hay mucha gente con necesidad. Sí. ¿Verdad? Nuestros frutos deben de expresarse, deben de darse, el dar un saludo, el dar un abrazo, porque ahí dice que el amor es uno de los frutos, el ser bondadoso, el dar. Pero fíjense que primero empieza por nuestra casa. Así es. Porque, por ejemplo, usted puede tener el deseo de ayudar a los que están afuera de su casa alrededor, pero ¿cómo es con su familia? Cierto. Grosero, no los saluda, impositivo, ¿sí? A su hijo a lo mejor no le pone ni atención, ¿no? Sí, es verdad. En su casa a lo mejor agrede con palabras obscenas y afuera va y dice, yo soy bueno, a ver hermanito, ven, te quiero mucho, te amo, ¿no? Sí. Pero esas situaciones no se esconden porque sale a la luz todo. Es que es lo que decías al principio, de un principio es un proceso. De un principio tienes que estar consciente que lo que haces, lo que dices, Dios lo está viendo. Dios está viendo tu corazón, de un principio. Y ya pues lo demás
es como vamos aprendiendo. O sea, tú vas aprendiendo del amor, de la paz, de la paciencia, y ciertamente tienes que empezar por tu casa, porque igual hay un dicho que pues es mal, bueno, que o sea, es un dicho que pues Es popular, pero tiene mucho de que verdad, dice que ¿no? eres luz de la calle y oscuridad de tu casa. Entonces también la palabra nos dice que empecemos por nuestra casa. Así es. También eso es importante. Muy importante, yo creo que hay que recalcarlo, que ahí es donde debemos de empezar a trabajar con nosotros mismos, como en círculo concéntrico, ¿no? Empezar desde aquí y poco a poco ir creciendo. Nosotros, familia. Como una espiral. Exactamente. Estás tú parado y de acuerdo a lo que tú y el Señor está trabajando contigo, eso se va desenrollando, extendiendo Sí, y extendiendo, ¿sí? Y puede llegar a muchas personas. Claro. Pero la intención de tu corazón se va a manifestar alrededor. No lo podemos, la luz no se puede esconder. Así. La luz siempre va a salir, siempre va a brillar. Y bueno, se nos ha terminado el tiempo por hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invitamos para la próxima semana para seguir dando respuesta a muchas preguntas que quedaron y los esperamos ver pronto. Dios los bendiga y que tengan un bonito día.